Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras. Queremos 500 me gusta de apoyo para aquellos que quieren que comience el amor de Alil y Zeynep. Gulen se acerca a Zeynep y Alil mientras hablan. Dice que la gendarmería llamó a la puerta. Tiene que pagar el precio del puñetazo que le propinó a Alil Bulent en la comisaría. Sin embargo, Zeynep no puede permanecer callada ante esta situación. Él dice que yo también iré. Dice que quiere testificar. Alil dice que un mentiroso testificará contra mí. Él dice siéntate donde estás sentado. Va con la gendarmería. Songul le dice a Zeynep que todo es gracias a ti. Pero te haré responsable de esto, dice. Mientras tanto, Gulen interviene. La tía pregunta por qué culpas a Zeynep. Songul esto. Dice que todo pasó por eso. Gulen no puede entender las palabras de Songul. Yusuf, por su parte, anuncia que no aprueba el matrimonio con Gunce. Pero José dice que le di seguridad. Dice que no puedo dejarlo solo ahora. Por otro lado, Songul detiene a Tulay y Merve. Dice que Zeynep sedujo a Bulent y que por eso Alil le dio un puñetazo. Tulay dice que mi hija no haría tal cosa. Songul lanza insulto tras insulto. Gulen detiene a Songul. Ya es suficiente, dice la tía. Insultos de Songul. Condescendiente. Echa a Tulay y Merve de la casa. Luego se dirige a Gulen. Él dice, ¿por qué estás interfiriendo? Provocaste a Gulen y le pediste que te atacara, ¿verdad? Entonces, dice, habría sido víctima. Songul se da cuenta de que se entiende su propósito. Se enoja y se va. Por otro lado, Alil se encuentra con Bulent en la comisaría. Mientras tanto, Zeynep también llega a la comisaría. No me quejo de ti ante Bulent. Dice que también mantengas la calma. Bulent dice a espaldas de Zeynep que esto no terminará fácilmente. Songul también intenta deshonrar aún más a Tulay. Querrá destruir su orgullo recogiendo ayuda para ellos. En su declaración, Alil dice que el motivo del puñetazo que lanzó fue personal. La policía dice que será declarado culpable. Mientras tanto, entra Zeynep. Zeynep dice que fue testigo de lo sucedido en la comisaría. Añade que quiere testificar. Zeynep, que testifica, consigue que Alil salga. Alil dice que te dije que no vinieras. Zeynep silencia a Alil diciéndole que tenía que venir. Dice que me salvaste de una situación difícil. Él dice que tuve que hacer esto. Alil dice que tengo una cuenta que saldar contigo. Dice que suba al auto. Zeynep dice que regresará en bicicleta. Alil se enoja. Él dice que suba al auto inmediatamente. Dice que no creo que Zeynep se parezca en nada a lo que mencionaste. Gulen mejoré. Pensaste en quemar una casa llena de gente. Se pregunta qué hubiera pasado si algo hubiera pasado, y si se hubiera salido de control. Dice que si te deshaces del fuego de la venganza, todo irá mejor. Al regresar a casa, se encuentran con un perro en el camino. Zeynep dice que casi atropellas al perro. Alil, quieres proteger a tu familia. Suben al coche y salen de la comisaría. Songul le dice a Bulent que Zeynep es cercano a él. Dicen que son la razón de todo. Mientras tanto, un niño aparece ante ellos. Perdió a su perro. Alil y Zeynep preguntan por qué te lanzaste a la carretera. Dice que perdí a mi perro. Alil y Zeynep dicen que encontraremos a tu perro y lo traeremos de vuelta. Dice que espere en el auto. Gunce dice que ya no puedo quedarme en esta casa. Cuando Yusuf llega a la habitación, ve a Gunce haciendo las maletas. Dice que no dejes que la relación con tu madre empeore. Me vine entre madre e hijo. Pregunta, ¿cómo puedo asumir esta responsabilidad? Yusuf le pide su identificación. Dice que comenzaremos el proceso. Dice que hice una promesa.
Alil y Zeynep empiezan a buscar al perro juntos. Con el truco de Songül, sus amigos ricos llegan al retrete con provisiones. Estas mujeres, que hablan con desdén, destruyen a Tulay por completo. Se encuentra con Osman Yusuf. Yusuf dice que consiguió el día de la boda. Zeynep encuentra al perro. Mientras camina hacia él, resbala. Alil lo sostiene. Permanecen cara a cara por un tiempo. Zeynep mira al perro y le dice que está a salvo. Está tan lleno de amor que Alil no sabe qué pensar. Yusuf habla con el hermano de Gunce. Su hermano dice que o se casan o sufren las consecuencias. La pequeña se puso muy feliz cuando vio al perro. ¿Tienes un hijo? Dice que si no tienes un hijo, puedes dárselo a tu esposa. Le entrega el chocolate que tiene en la mano. Alil dice: ¿Mi esposa? El niño dice que tu esposa es muy hermosa. Alil también sube al coche y continúan su camino. Las cosas se complicaron mucho en la granja. Hablan con condescendencia a los amigos ricos que vienen. Tulay ni siquiera abre la boca. Songül envía noticias con Asu. Dice que la señora Songül te está llamando. La señora Tulay ya no puede soportar lo que ha pasado. Cuando la abuela Zumrud llama a Selma, Tulayam se queda sola en el jardín. Sin embargo, lo que experimentan no es fácil. Lo que pasó fue muy duro para él. Mientras estamos en el jardín, llueve. Las palabras de quienes vinieron nunca abandonarán la mente de la señora Tulay ni por un momento. ¿Por qué le haces esto a Alil Zeynep? Él dice: ¿estás tratando de hacerme feliz? Zeynep, solo quería ayudar. No te preocupes, conozco todas partes aquí. No tengas miedo, no me pasará nada. Entonces dice: puedes aplicar tu castigo en cualquier lugar. Zeynep le pregunta a Alil de qué habló con el niño. Alil dice tonterías. Zeynep pregunta: ¿qué dijo el niño que te puso así? Zeynep: quería proteger a mis seres queridos. Dice que es como si quisieras proteger a tu familia. Alil dice que entre en el coche. Cuando Zeynep no sube, la agarra del brazo y la obliga a subir. Cuando el coche no arranca, Zeynep abre el capó. Entonces Zeynep dice que puedes cerrarlo. Alil dice que trabajará, ¿verdad? Suben juntos al coche. Zeynep dice que lo intente y verá. Alil arranca el coche. Alil está muy sorprendido. Merve va al jardín para deshacerse de los invitados. Tuay también quiere ir a verlo. Pero su corazón no puede soportarlo más. Se cae. Cuando Merve ve a su madre caer, pide ayuda. Cuando regresan a la granja, la señora Tulay está inconsciente en el suelo. Songül observa lo que sucede con una sonrisa. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.